Hola, bienvenida, bienvenido. Comenzamos nueva asignatura, se llama Psicología del Pensamiento. Ahí es nada. Es una asignatura que se cursa en el grado de Psicología en la Universidad UNED, Universidad Nacional de Estudio a Distancia. Y bueno, la enmarcan en el segundo curso, concretamente en el segundo parcial. Se entiende, por lo tanto, pues que venimos de estudiar primero y venimos de estudiar el primer parcial del segundo curso. Sin embargo, por lo menos en el grado de psicología, sabemos que se nos permite ir estudiando y tomando las asignaturas según nos parezca mejor. Esto hace pues, que a veces conceptos que se dan por sabidos a lo largo de los diferentes cursos no los tengamos. Pero es que además, este manual, si te has puesto a leerlo, verás que empieza fuerte, ¿vale? Es un manual que empieza ya directamente con los conceptos y los trata como si fueran moneda de uso corriente. Y la verdad es que no, hay muchísimas palabras y términos que no estamos acostumbrados a utilizarlos y luego a veces los utilizamos pero de aquella manera, porque una cuestión es el lenguaje en el día a día, el lenguaje cotidiano y luego con la rigurosidad técnica, ¿no?, de los diferentes campos, disciplinas, como en este caso la psicología. Y la psicología tiene mucho de esto porque, como bien sabemos, de uso común y cotidiano, pues se utilizan conceptos que luego en realidad cuando empezamos a estudiarlos decimos, uy, no lo estaba yo utilizando muy bien, ¿no? Pues con psicología del pensamiento algunas de estas cuestiones también nos van a pasar, pero sobre todo el acceso al contenido se hace complicado. Es complicado, es difícil, o sea, da la sensación a veces cuando lees de que tienes que ser realmente un experto en lo que están explicando, porque no es fácil, ¿vale? Es un manual que honestamente lo que es la redacción no es una redacción que sea fácil para quien no comprende, o sea, para una persona iniciada no es nada fácil, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Lo que quiero yo es, voy a dar la asignatura asumiendo que no has dado para nada ni lógica, ni nada que tenga que ver con todo esto, ¿vale?, de filosofía en la universidad. Entonces vamos a empezar de cero. Lo que voy a hacer es ampliar y profundizar con ciertos ejemplos para que vayas practicando conmigo, porque ellos lo que hacen es que cogen ciertos conceptos, los mencionan y ya avanzan. Entonces, para ciertos conceptos sí que creo que es importante que tú te hagas con ellos y digas, vale, vale, esto significa esto significa lo otro, y muchas veces la mejor forma es remangarnos y ponernos a ello, ¿vale? Entonces, habrá ejercicios que yo voy a poner extra precisamente para profundizar y lo comentaré, ¿vale? Lo comentaré. De manera que si tú ya conoces toda esta parte porque tienes fresco toda la cuestión de la lógica, la deducción y así, pues esas secciones las puedes avanzar, te las puedes pasar, ¿vale? Pero para mí sí que es importante para poder comprender. Y de eso se trata, de entender las cosas. Bueno, para eso vas a acompañarme junto con un esquema, tienes un enlace al lado de donde la clase, te lo descargas, lo tienes delante, ya sea impreso, ya sea lo tengas en tu tablet, o como lo veas. El caso es que vas a tener que rellenar y hacer anotaciones conmigo. Es la mejor manera de que me vayas siguiendo y vayas entendiéndolo bien, ¿vale? Porque además ahí también están los ejercicios. Yo decirte que esta asignatura para mí tiene esa dualidad, esta sensación a veces un poco como de amor-odio. ¿Y por qué digo odio? Pues precisamente porque a veces son las expresiones, la manera de explicar las cosas que resulta tan artificiosa, ¿vale? A veces dices, es que parece como que no, que es un club secreto y no me quieren en él, ¿no? No me quieren en este club secreto, ¿no? Da esa sensación a veces. No digo que la intención de la autora, de quien ha escrito el libro, por supuesto, es que no te enteres, considero lo contrario, que quiere que comprendas, pero su nivel de manejo es tan excelente que o bajamos y vamos poniendo escalones para quienes se comienzan, o si no, realmente puede resultar duro, ¿vale? Y además es que es una constante, es párrafo tras párrafo, tema y tras tema. Bueno, entonces esa es la parte de la sensación del odio, ¿vale? Que a veces, que es una palabra muy fuerte, pero sí que a veces es como muy visceral, ¿no? ¿Y por qué digo amor también? Pues porque lo que podemos llegar a aprender y lo que se nos puede llegar a organizar y ordenar la información y por lo tanto nuestro comportamiento que esté más adecuado, más acorde, que tomemos mejores decisiones, no sabes la maravilla que puede llegar a ser. Entonces yo por lo menos voy a ir navegando entre esta ambivalencia. Así que sí, no solamente te puede pasar a ti, sino que yo te acompaño en el sentimiento de un lado y espero que del otro, de los dos. Ahora sí, vamos a dar comienzo a Psicología del Pensamiento. ¡Empezamos!
Estupendo, todo listo, el esquema ahí delante, sí, para ir haciendo anotaciones, fenomenal. Pues de momento lo dejas. Vamos a empezar porque este es el tema 2, ¿vale? El equipo docente de la asignatura tiene tema 1, que es más de histórico, ese no entra al examen y en principio creo que como lo que luego vamos a ir viendo lo complementa muy bien y, ¿vale? Vamos a ver cuestiones que son muy interesantes, pues el tema 1 no lo vamos a ver. Vemos el tema 2, que es el que ya a partir de aquí entra como materia. Entonces, lo que cuando hablamos de pensamiento, ¿vale? Una cosa es la manera que tenemos coloquialmente de hablar de pensamiento y otra es lo que se va a centrar desde la psicología del pensamiento. La psicología del pensamiento, normalmente, cuando acudimos a diferentes manuales, ¿vale? de los grados de psicología, se van a centrar en 3 cuestiones y tiene que ver con el razonamiento, con la capacidad de razonar, y ahí es cuando vas a decir, vale, razonar, ¿vale? Tomar decisiones, uy, esto me interesa, y solucionar problemas. Esto está muy bien también, ¿no? La mayor parte del manual de psicología del pensamiento se centra en el razonamiento, con lo cual debe ser interesante, debe ser importante por lo menos para dedicarle tanta parte del manual. Y es que, ¿qué es esto de razonar? Es de lo que va a consistir el tema 2, ¿vale? El tema 2 consiste en el razonamiento. Bien, la lógica. ¿Por qué pensar? Cuando hablamos de pensar podemos tener diferentes acepciones. Muchas veces pensamiento es como el acto de pensar, ¿no? Lo que sucede, es como el producto, tengo un pensamiento, no sabes pensar, ¿no? ¿Cuántas veces dices, ay, es que no pienso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esas conclusiones? ¿Por qué lo llamamos pensar? Bueno, hay muchos tipos de aprendizajes, ¿vale? Ahora vamos a ir viendo el tema del razonamiento, pero hay algo que nos dejan claro desde el principio, es que no tenemos que confundir lo que tiene que ver con el razonamiento, con el pensamiento, con otro tipo de aprendizaje que lo vemos en psicología del aprendizaje, que es un tipo de aprendizaje más asociativo. Asociamos eventos. Hay una información, un estímulo, otro, y como suceden con bastante proximidad por lo general, pues tendemos a asociar uno, en el momento en que se presenta uno, pues asumimos que se va a presentar el otro, ¿no? Cuando hablamos del condicionamiento clásico o el condicionamiento operante, que decimos que en función de las consecuencias que ya nos han pasado en el pasado, será más o menos probable que volvamos a comportarnos de cierta manera. Entonces, es el tipo de información de psicología del aprendizaje que ya tenemos claro si hemos estudiado esta asignatura de primer curso. Pero no toda nuestra manera de interactuar con el mundo tiene que ver por esa asociación, como decimos, clásica u operante, ¿no? La importancia del razonamiento viene, esto es una frase que no es del libro, pero es que es muy interesante porque razonar significa extraer algo nuevo de algo que ya conoces. Es extraer información nueva de algo que ya conoces. No me digas que puesto así no es realmente interesante. La cantidad de información que se nos da de manera implícita es apabullante. Y gracias a que a que somos capaces de extraer esa información, podemos manejarnos en el mundo. Es decir, no estamos todo el tiempo conociendo en detalle todo, sino que vamos sacando información de nuestro propio conocimiento, pero es una información nueva y ahí está la clave. Entonces, razonar. ¿Qué es el razonamiento? Es un proceso cognitivo básico, fundamental, mediante el que vamos a aplicar nuestro conocimiento y nos permite hacer inferencias. ¿Qué es esto de hacer inferencias? Recuerda, inferencia, sacar conclusiones o, como te digo, es extraer nueva información de una información que conoces, ¿vale? Bien, este es el concepto importantísimo que vamos a tener aquí de inferencias y tenemos que pensar en eso, en extraer información, ¿vale? Conclusiones nuevas, la parte es nueva. En base a una información previa que se nos va a dar, que le vamos a llamar premisa, ¿vale? Ya estamos viendo conceptos nuevos, vamos a ir manejándolos y te vas a hacer muy bien con ellos. Extraemos conclusiones. Fíjate, tenemos una información de base, esa información que sirve de base para sacar una nueva conclusión es lo que llamaremos premisa, ¿vale? Entonces, normalmente dices, según tu premisa, es decir, según la información previa que tenemos, y llegamos a esa conclusión. Este proceso
de ir de las premisas a las conclusiones se llama inferencia, ¿vale? Inferencia. Bien, estamos continuamente haciéndolo. Tú cuando vas a casa de otra persona y ves una nevera, la nevera no es como la tuya, sin embargo sabes cómo abrir la puerta, sabes que te vas a encontrar dentro, no te vas a encontrar zapatos, porque aunque tú no hayas visto esa nevera en concreto, sabes qué es una nevera, el concepto de una nevera, cómo tienes que utilizarlo. Imagínate que tuvieras que estar como partiendo de cero continuamente. No, ¿qué es esto? No, una nevera, ya, pero no es como la mía. ¿Se abre igual que la mía? ¿Habrá lo mismo que hay en la mía? ¿O puedo encontrarme zapatos en una nevera? O sea, que sé que parece muy absurdo lo que estoy diciendo, pero es que pasamos por alto la cantidad de conclusiones a la que llegamos todo el tiempo sin necesariamente haber establecido contacto primero con esa situación. Es una situación nueva, ¿vale? Es una nevera que no es tuya y tú ya sabes lo que sí va a haber ahí y lo que no. Es una información, un conocimiento que tenemos que lo vamos generalizando, ¿vale? Entonces, importantísimo cómo llegamos a conclusiones. Esas conclusiones nos pueden después, ya veremos, ayudar en la toma de decisiones o no. Nos pueden ayudar a veces nos vamos a crear problemas cuando no los hay, ¿vale? O sea, no es ninguna tontería entender de dónde se saca esta conclusión. Y más desde la parte de la psicología a la hora de ayudar a los clientes, pacientes, como lo quieras decir, ¿vale? También consultantes, como lo quieras comentar, es a la hora de ayudar, por supuesto, personal y del resto. Entonces, este tipo de conclusiones pueden ser de dos tipos. Pueden ser conclusiones que sean verdaderas o falsas, no hay punto medio. Es así, son verdaderas o son falsas. Y esto es lo que le vamos a llamar el razonamiento deductivo, ¿vale? Deductivo. El razonamiento deductivo es aquel que nos va a dar conclusiones que son o verdad o falsas, pero no es un bueno depende, eso no. Cuando hablamos del bueno depende, cuando hay una probabilidad mayor o menor, es cuando hablaremos del razonamiento inductivo. Y aquí yo ya empiezo a utilizar dos colores diferentes. Deducción azul, inducción naranja. Si has estudiado conmigo psicología del aprendizaje, verás que utilizo estos mismos colores, condicionamiento clásico, condicionamiento operante. No es porque se asocien los dos, pero sí que ayuda cuando hablamos del condicionamiento clásico, que decíamos que sí o sí el estímulo se va a presentar y da igual lo que tú hagas, ¿vale? Pues aquí en el razonamiento deductivo es sí o sí la información, la conclusión se va a derivar sí o sí necesariamente de lo que tengo de partida. Y la inducción será más o menos probable, como la operante, más o menos probable, ¿vale? Lo pongo más que nada, pues si has estudiado aprendizaje conmigo, te ayuda el clásico, el primero era el azul y el operante era naranja, ¿vale? Para acordarnos del primero azul, el segundo naranja, porque vamos a ir viendo así la asignatura, así es como la he organizado también. Bien, cuando tenemos premisas y conclusiones, a esto es lo que se le llama argumento. Cuando alguien te dice, pero arguméntamelo, es decir, si tú llegas a una conclusión de algo, ahora vamos a ver ejemplos, y alguien te dice, arguméntamelo, te está diciendo, pero ¿en qué te basas? O cuando tú lo preguntas, pero ¿cómo has llegado a esta conclusión? ¿Qué asociaciones has hecho? ¿Qué información? ¿De dónde has sacado esta información? Eso es argumentar. Es fundamental argumentar en los negocios, es fundamental argumentar evidentemente en un juicio, ¿vale? Evidentemente. Es fundamental argumentar a la hora de que si eres médico facultativo y vas a poner un tratamiento a alguien, te lo pones en base a qué. O sea, en base a qué se ha llegado a esa conclusión, ¿no? Lo mismo en terapia, en base a qué vas a aplicar estas herramientas, este tipo de enfoque, en base a qué. Eso es argumentar, dar las premisas y la conclusión. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Se va a entender muy bien. Tenemos este ejemplo que dice, y en este caso, ya que vamos a empezar a hablar de un razonamiento, yo creo que tenemos que llamar a nuestro amigo querido Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes sabe muy bien de lo que es razonar, sabe muy bien de dónde sacar información y él está asociado con el razonamiento deductivo, pero él era muy fan también del razonamiento inductivo y de la abducción.
que no se ve en esta asignatura, así que no voy a entrar en él, pero esto es muy importante. Entonces, nos vamos a inspirar por el gran personaje que hizo Sir Arthur Conan, no sé si es Doyle, creo que es Boyle o Doyle, ahora acaba de dudarme la letra, y me sirve para ir quitándole peso a esto, ¿vale? Entonces vamos a ir razonándolo juntos con él y con eso su sistema maravilloso para llegar a averiguar, ¿no?, todos estos crímenes y quién era realmente el culpable con la información que tenía. Entonces vamos a empezar. Dice, Sara lleva 6 meses de terapia y muestra mayor mejoría en su trastorno de ansiedad que su amigo Marcos, quien lleva 12 meses en terapia. A su vez, Sara muestra menor mejoría que su hermano Iván, el cual lleva 3 meses en terapia. Como puedes ver, lo tienes en el esquema. Y de esta información, ¿vale?, porque en el libro ponen una información muy genérica, muy habitual, que nos encontramos, me ha apetecido moverla un poco al entorno de la psicología para que veamos ejemplos diferentes. Bien, según esta información, alguien saca estas conclusiones. Esto sería la premisa, ¿verdad?, la información de partida, y estas serían las conclusiones. Como puedes ver, si vas al esquema, las tienes ahí planteadas de la 1 a la 7. Ahora quiero que cojas esas conclusiones y las catalogues. ¿Son conclusiones que podemos decir que son totalmente verdad o totalmente mentira? Entonces, serán conclusiones del razonamiento deductivo. Te habrás basado necesariamente de las premisas. Sin embargo, si vas un poco más allá de esa información, si no necesariamente es totalmente verdad ni totalmente mentira, si podría ser, si no, entonces es un razonamiento inductivo. Cuando podamos hablar de verdad o no, me vas a poner que es deductivo. Y cuando pongamos probabilidad, me vas a poner que es inductivo. Para esto, lo paras, razonas los 7 y ahora los vamos a ver. ¿Sí? ¿Ya? ¿Listo? ¿Sí? Vale. Vamos a ver, cada uno. Lo primero, yo lo que haría aquí sería decir, bueno, me voy a poner de manera gráfica y visual la información, ¿no? Podemos imaginar que tenemos aquí a nuestro Sherlock que dice, vale, voy a coger mi cuadernito de notas y apuntarme esto. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que dice, Sara, ¿vale?, en terapia. Sara lleva 6 meses. Sara, lo que veíamos es que, por un lado, en terapia, ¿quién llevaba menos? Llevaba menos Iván. Iván lleva 3 meses en terapia, es decir, lleva menos que su hermana Sara, que lleva 6 meses en terapia, y ella a su vez lleva menos que Marcos, que lleva 12. Y luego, en cuanto a la mejoría, ¿qué es lo que sabemos? Por lo que me dice el enunciado. Mejoría, dices, pues a ver, Iván es el que más ha mejorado, después tendríamos a Sara y por último tendríamos a Marcos, ¿no? Esto es lo que se nos dice de manera explícita, ¿vale? ¿Qué información aparte hemos sacado de esto? La primera nos dice, Iván muestra mayor mejoría que Marcos. Iván muestra mejoría más que Marcos. Sí, vaya, fíjate, nos hablaban de Sara en relación a Marcos y nos hablaban de Sara en relación a Iván. No te han hablado de Iván en relación a Marcos, pero es una información que tú has sacado. Has dicho, vamos a ver, si Sara ha mejorado, tiene una mejoría superior a la de Marcos, pero menos que Iván, pues entonces Iván no solamente tiene una mayor mejoría en relación a Sara, sino a Marcos también. ¿Te has dado cuenta? Cómo cogemos y vamos haciendo estas inferencias, vamos sacando esta información. ¿Sí? ¿Elemental? Bien. Ahora seguimos. Por lo tanto, como esto sí puedo decir si es verdad o no es verdad, esto tenemos que es un razonamiento deductivo. Es un razonamiento deductivo. Siguiente. Marcos es el que peor se encuentra. ¿Vale? Si hablamos de la mejoría, ¿vale? Tenemos aquí mejoría. Marcos. Dices, a ver, es el que peor se encuentra. ¿Nos han hablado de aquí del estado de cada uno? No, te han hablado de cuál ha mejorado, pero tampoco sabíamos cuál es su estado inicial. No sabíamos de dónde partía cada uno. Podemos hablar de la mejoría, pero tú no puedes decir que Marcos es el que está peor. Tú puedes decir que Marcos es el que menos ha mejorado, ¿correcto? Mejorado.
pero no sabes cómo está. Imagínate que Marcos fue con un nivel en el tema del trastorno de ansiedad mucho más bajo que Sara. Pues aunque haya mejorado menos que ella, igual se encuentra mejor que ella. Fíjate la cantidad de, aquí en este caso sería inducción. Estamos yendo más allá de la información, nadie nos está diciendo cómo se encuentra cada uno en relación al trastorno de ansiedad. No sabemos quién tiene un trastorno de ansiedad más severo, más moderado, no lo sabemos. Nos hablan solo de la mejoría. ¿Lo ves? Así que dices, ostras, claro, vale, sí, es cierto. Razonamiento inductivo. Inductivo. Vale. Sara e Iván son parientes. Claro, si son hermanos, pues significa que son parientes. No te lo han dicho expresamente, pero tú ya lo sacas. Si son hermanos es que son parientes. O sea, hay mucha información que está explícita, que no está explícita, ¿vale? Que la sacamos, pero que está ahí. Bien, entonces esto sí que es verdad o no, y esto es razonamiento deductivo. La 4. Marcos es el que más tiempo lleva en terapia. Esto es otra cosa, porque decimos, a ver, Marcos lleva 12 meses, Sara 6, o sea, es algo objetivamente y lo saco necesariamente de las premisas, no estoy yendo más allá, es verdad, es el que más tiempo lleva en terapia. Entonces esto también es razonamiento deductivo. ¿Vamos viendo? ¿Sí? Es que yo quiero que te vayas cazando en estas cosas. Después, Sara lleva menos tiempo en terapia que su hermano Iván. Sara lleva menos tiempo en terapia que su hermano Iván. Dices, Sara lleva 6, Iván lleva 3, como que menos. No, esto es totalmente falso, esto es falso, ¿vale? Diríamos que es falso, pero es deducción, es un razonamiento deductivo, te has basado necesariamente. Entonces esto es un razonamiento inválido, te has equivocado. Pero hablaríamos de deducción, ¿vale? Sería inválido, pero es deducción, porque podemos decir que es falso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien. 6. Iván se encuentra muy recuperado. Y claro, dices, de nuevo, no lo sé, no sé si se encuentra muy recuperado. Sí decían que Iván, que Sara muestra menos mejoría que Iván, pero entonces lo que veíamos que es que Iván, pues de nuevo relacionándolo, no se nos dice expresamente, pero Iván tiene una mejoría mayor que Marcos y que Sara, esto sí se nos dice, pero decir que se encuentra muy recuperado, tampoco lo sabemos, no lo sabes, o sea, no sabemos de dónde parte cada uno, no sabes, no tenemos ni idea de cómo empezaron. Podemos decir cómo mejoraron, pero no sabemos de dónde empezaron. Entonces, muchas veces interpretamos una serie de información en base a otra y nos estamos colando totalmente. O sea, que alguien mejore más o menos, es que tampoco sabemos de dónde partía esa persona. ¿Sí? Entonces es muy importante que nos pillemos en esto. Entonces, por ejemplo, tú puedes decir, jolín, es que tengo la sensación de que le caigo mal a todo el mundo, ¿no? A veces tenemos estas expresiones, le caigo mal a todo el mundo, no le importo a nadie, es que siempre que voy a hacer tal cosa siempre recibo críticas. Entonces, habría que parar y decir, nadie, siempre, pero a ver, esto es así. O entiendo que te sientas de esa manera, pero vamos a contemplar la realidad. ¿Tiene sentido lo que estás diciendo o no? Entonces a veces vamos más allá. Vale, sí, a esta persona pues está claro que no, por lo que sea, no le caes bien o igual es que ni es eso. Igual tiene un mal día y por eso no te ha saludado y tú estás asumiendo que no te ha saludado porque le caes mal. ¿Eso es verdad o no es verdad? No lo puedes saber, estás yendo más allá de la información. ¿Lo ves? Entonces a veces ir más allá de la información tiene unas connotaciones muy negativas. Vale. Entonces esto es razonamiento inductivo. Y luego Marcos lleva mucho tiempo en terapia, 12 meses. ¿Eso es mucho? No lo puedes saber, es como decir, la terapia de Marcos no es efectiva. No lo sabes, ha mejorado, menos en relación a los demás, pero tampoco sabes de dónde parte. ¿Lo vemos? Vale, entonces aquí estamos comprobando cómo todo esto de aquí ha salido de esta primera información. Y aquí no se decía de manera explícita. No, todo esto es información que hemos sacado. ¿Vale? Bien, entonces vamos a diferenciar los dos tipos de razonamientos en los que vamos a estar trabajando. El razonamiento que tenemos primero va a ser el deductivo y el razonamiento segundo va a ser el inductivo. Entonces, si vas al esquema, puedes ver en la parte de arriba cómo ahí pongo el razonamiento y tenemos
lo que hemos visto del proceso cognitivo básico, aplicamos nuestro conocimiento, ¿vale? La información que tenemos ahí y luego el ejemplo, ¿vale? El ejemplo que teníamos en el manual y el ejemplo para ir sacando y aprendiendo a clasificar. Vale, ahora vamos a ir viendo el apartado de lógica y de razonamiento, porque lo que hacen es, en psicología, vamos a utilizar dentro de la filosofía la rama de la lógica como modelo normativo, es decir, va a ser la norma y van a crear las tareas experimentales para comprobar si las personas razonamos como debería corresponder o nos equivocamos. Y si nos equivocamos siempre de la misma manera o no, depende de la situación, depende de la persona, ¿no? Entonces, en base a eso es donde se van a hacer los experimentos que vamos a ir estudiando. Entonces, tenemos que diferenciar muy bien uno de otro y a nivel del examen se pregunta mucho, por lo tanto, vamos a enfatizar los conceptos de cada uno, ¿vale? Entonces, fíjate, en el esquema te pongo dos imágenes diferentes y yo voy a ir asociando el razonamiento deductivo, lo voy a ir razonando con un cuadrado, con un cubo. Estamos dentro de un cubo, que son las premisas, y toda la información la tenemos ahí dentro, la tenemos ahí y podemos ir extrayendo más y más, pero todo dentro, ¿sí? Y luego la inductivo es esta circunferencia, esta esfera que en realidad está abierta porque te apoyas, nos apoyamos en esa luna, nos apoyamos en ese conocimiento, ¿vale? Aquí nos apoyamos, pero vamos a estar yendo más allá de la información, vamos a estar yendo más allá y aquí, sin embargo, nos quedamos en ello. Los dos tipos de razonamiento son fundamentales y necesarios y estamos constantemente utilizándolos. Así que vamos a ir comparando uno con otro. Como puedes ver, tenemos ahí la primera definición del razonamiento deductivo, que dice: un argumento deductivo. Y el argumento, recuerda, argumento es conjunto de premisas y conclusiones. Entonces, cuando tenemos todo ese pack, todo ese argumento, y lo llamamos deductivo y es una deducción, es válido solo si es imposible, es válido, ¿vale? El concepto válido, solo si es imposible que la conclusión sea falsa si las premisas son verdaderas. Y a partir de ahora vas a ir viendo que la palabra conclusión la pongo C y dos puntitos. Vas a ir viendo por qué lo de los dos puntitos. Y las premisas P y dos puntitos. Son dos conceptos que estamos utilizando muy a menudo y yo digo, pues mira, me voy a ahorrar escribir todo el rato las palabras, ¿vale? Entonces simplifico P y C. Es válido si es imposible que la conclusión sea falsa asumiendo que las premisas son verdaderas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que dices, vale, este argumento de aquí es un argumento que no es válido. ¿Por qué? Sara lleva menos tiempo en terapia que su hermano Iván, cuando Sara lleva más tiempo en terapia que su hermano Iván. Ese argumento, sería inválido. Estas serían las premisas y esta sería la conclusión. Es una conclusión que es falsa. Por lo tanto, esto sería un argumento que diríamos esto es inválido. Sin embargo, si estamos hablando aquí y decimos Iván muestra mayor mejoría que Marcos, hemos llegado a esa conclusión en base a la información y es una conclusión válida. Premisas verdaderas, conclusión verdadera. Por lo tanto, ya puedo decir que es válido. ¿Sí? Bien. En contraposición, cuando hablamos del razonamiento inductivo, de lo que se habla es de que es fuerte, porque en este caso es improbable que lleguemos a conclusiones falsas si partimos de premisas verdaderas. Si la información es verdadera, es menos probable que yo llegue a una conclusión falsa. Hablamos de más o menos probable, porque fíjate, aquí, inductivo, Iván se encuentra muy recuperado. Dices, hombre, igual es un poco arriesgado decir, Iván lleva 3 meses de terapia, ha mejorado más que su hermana y el amigo de la hermana, pero igual ahí la probabilidad de que eso sea verdad igual es bajita, ¿no? Pero sin embargo, pues decir que Marcos lleva mucho tiempo en terapia, 12 meses, pues bueno, igual dependiendo de lo que se trate, pues es más probable que sea correcto. Entonces vemos que no es ni sí ni no, como es en este caso, sino que es probabilidad. Y esto es clarísimo lo que tenemos que tener en cuenta de uno y de otro. Seguimos.
Y tenemos que nos dice la conclusión, dos puntitos, conclusión, te vas a ir haciendo. La conclusión se sigue necesariamente de las premisas. Yo me tengo que basar necesariamente en mis premisas. Yo estoy en mi cubo aquí dentro, ¿vale? Yo estoy aquí en mi cubo y yo me apoyo en lo que tengo. Me apoyo en lo que tengo necesariamente. ¿Bien? Sin embargo, aquí, si yo estoy aquí, yo me apoyo, ¿vale? Yo estoy aquí apoyada en mi información. Por lo tanto, la conclusión está apoyada más o menos por las premisas. Puedo ir más allá. Se ha llegado a hablar desde, como ves ahí, Aristóteles, desde Platón también, lo que han llegado a decir, dicen, bueno, pues la deducción es un conocimiento, un razonamiento que va hacia abajo, desde lo general, ¿lo ves?, hasta lo particular. General a lo particular. Sin embargo, cuando hablamos de la inductivo es hacia arriba, desde lo particular a lo general, ¿vale? Y te pongo las imágenes para que te ayude a relacionarlo, ¿sí? Para que te ayude a relacionarlo. Bien, sin embargo, Skinner dice, mira, ver esto, razonarlo de esta manera, describirlo con hacia abajo, general, particular, no creo que le hace justicia realmente a todo lo que se hace aquí. Por lo tanto, él va a decir, mira, en realidad tenemos que hablar de, cuando hablamos del deductivo, tenemos que hablar del concepto de validez, es decir, es un concepto de todo o nada, no hay términos medios. Sin embargo, cuando hablamos de inducción, hablamos de grados, hablamos de fuerza. Entonces, en el primer caso tenemos aquí que la conclusión es la tautología. La tautología es llegar a una conclusión de una y tienes la misma información de partida, ¿vale? Entonces, aquí la conclusión tautológica, ¿no?, es como cuando dices la nieve blanca, ¿no? Dices que la nieve es blanca, o sea, ¿no? Entonces, tendríamos ahí esta conclusión tautológica. Sin embargo, la conclusión para la inductiva va a ser probabilística, ¿vale? Y además, un concepto que viene al final del tema es que hay una probabilidad epistemológica. ¿Qué quiere decir probabilidad epistemológica? Que nos basamos en conocimiento específico, concreto, en el tuyo. Nos basamos en nuestro conocimiento. Ese conocimiento que lo vemos ahí, nuestro conocimiento varía de persona a persona, varía en el tiempo también. Entonces eso tiene sus contras porque podemos llegar a aceptar una conclusión que es falsa, la podemos llegar a aceptar como verdadera, ¿vale? Nos estaríamos equivocando. Pero ¿cuál es la ventaja? Las ventajas que tiene la inducción, que gracias a ir recogiendo esa información e ir yendo más allá, nos permitimos descubrir y predecir información nueva. Entonces elementalmente, necesitamos el razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo y, ¿vale? No tenemos solo este par, habría otro más, pero la asignatura no se aborda, entonces lo dejamos así. Y esto es lo que vamos a estudiar. Sí decirte que el tema 2 tiene gran parte al final de teoría, que yo la voy a ver muy por encima porque en los propios temas ya nos adentramos. Entonces, que se vea en el tema 2 creo que es innecesario y que es contraproducente. Por lo tanto, lo vamos a ver en sus correspondientes temas. Por lo demás, recapitulamos y vemos que el razonamiento es un proceso de cognición básico mediante el cual yo voy a aplicar mi conocimiento y así poder llegar a realizar inferencias, que es desde la información que yo tengo de partida a premisa hasta conclusiones. Estas conclusiones que sacamos, que estamos todo el tiempo vengo a sacarlas, pueden ser verdad o falsas o pueden ser probablemente ciertas o no, más o menos, ¿no? Más o menos fuertes, ya vamos ahí, válidas o más o menos fuertes. Esas son palabras clave. Y tenemos el deductivo, donde yo necesariamente me apoyo en mi cubo, me apoyo en él y de ahí saco todos los datos. Y hablamos de validez, hablamos de necesariamente, esas son las palabras clave, todo o nada. Y sin embargo, cuando estamos hablando de la inducción es que te apoyas y es más o menos probable. Es cierto que nos podemos equivocar, pero sin embargo nos permite ir más allá y sacar nueva información y descubrir nuevas cuestiones. Ahora nos vamos a meter en esta parte con el razonamiento deductivo. Cuando hablamos de razonamiento deductivo vamos a recordar varias palabras. La definición general sería que un razonamiento deductivo es válido, la primera palabra importante, válido, únicamente si es imposible llegar a conclusiones falsas si las premisas son verdaderas. Traducimos.
Cuando hablamos de la deducción, si tú partes de información, premisas que son verdaderas, es imposible llegar a una conclusión falsa. Recordamos el caso que hemos visto del tiempo que llevaban en terapia Sara e Iván. Ya habíamos, en la información se nos decía, ¿no?, que Sara llevaba menos tiempo en terapia que Iván, por lo tanto, afirmar lo contrario es falso. Eso no se podría hacer valiéndonos de unas premisas, de una información inicial que es verdad. Entonces aquí teníamos el válido, el inválido, el todo o el nada. Entonces ahí es donde estamos, dentro de ese cubo, ¿vale? Ese cubo que es esa información en la que necesariamente, otra palabra importante, necesariamente se van a basar nuestras conclusiones. Cada vez que digamos premisas, tú tienes que pensar, vale, información de la que parto. Y cada vez que digamos conclusiones, dices, vale, es la información a la que yo llego, ¿vale? Premisa, partir, conclusión, llegar, ¿vale? Si tienes el esquema, estamos aquí en la página 2 del esquema, vamos a ver cómo se nos hace una pequeña introducción a lo que es históricamente, en base al estudio del razonamiento deductivo, que ya estamos hablando de Grecia, hablamos de Aristóteles. En su caso, Aristóteles se centraba especialmente en estudiar, como vemos ahí, las conexiones entre proposiciones. En la palabra proposición la vamos a entender bien ahora, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar de momento en cómo se conectaban cierta información, ciertas frases, ¿vale? Le vamos a poner matices ahora, que es una relación entre sujeto y predicado. Puntualizaremos. Se centraba en los silogismos, ¿vale? Los silogismos, que es mediante un término medio, una información que se comparte, ¿vale? Que tienen un poco en común la información, llegamos a una conclusión nueva. El argumento silogístico, en el que la conclusión establece una nueva conexión entre las proposiciones a través de un término medio que las relaciona. Y en este caso es la cópula es. Ahora mismo suena un poco todo, ¿vale? Puede sonarte como no sé de lo que están hablando. Para eso nos meteremos en el tema en concreto de ello, ¿vale? Cuando estaremos sobre todo en el silogismo categórico, que es el tema 4. Entonces no quiero entrar en esto. Cuando hagas el repaso del 2, te quedará más claro, ¿vale? Pero sí que Aristóteles, ya este estudio del razonamiento deductivo, en su caso los silogismos, que serán conclusiones a las que lleguemos porque ha habido un término medio que se compartía en la información, y en su caso utiliza la cópula, lo que une el sujeto con el predicado del verbo ser, es, ¿vale? Aristóteles es humano, ¿no? Los humanos son mortales, luego Aristóteles es mortal. Es el típico ejemplo que se pone, pero como ya nos adentraremos en el tema 4, lo dejamos aquí. Seguimos. Luego tenemos en el siglo XIX Frege, que lo que hace es decir, que lo vamos a entender muy bien cuando practiquemos ahora, dice, oye, en lugar de andar tratando con información en forma de frases, en forma de proposiciones, ¿por qué no utilizamos las funciones matemáticas? Va a coger y va a utilizar símbolos para simplificar todo este manejo de información, ¿vale? Entonces, pues es un marco de análisis mucho más potente, mucho más flexible que únicamente centrándonos en el marco aristotélico. Y luego ya tenemos, basándonos en estas ideas de cálculos matemáticos, está Whitehead y Russell con el desarrollo formal del cálculo de predicados. Esto ahora mismo, como te digo, esta asignatura empieza a utilizar esto y dices, espérate, bueno, vamos a entrar en calor ahora. Amplían otras formas de relaciones distintas de la cópula es. Entonces, Aristóteles, de momento, tú piensa, cópula es, asociar con es, que se entenderá mejor en el tema 4. Después, Frege, ¿qué es lo que va a decir? No vamos a andar tratando con frases y con la información directa, vamos a manejarlas con símbolos. En matemáticas, ¿qué tenemos? En lugar de decir sumar, ponemos un más y eso ya nos dice todo. En lugar de utilizar un interrogante porque no sabes qué dato va aquí, se utiliza la X, la Y y ya luego se sustituirá por los valores que sean. Eso es lo que va a hacer él, vamos a sustituir. Y después teníamos Whitehead y Russell, que ellos directamente van a desarrollar todo este desarrollo formal, ¿vale? Que ese es el concepto importante. Cuando se habla de estructura formal, se tiene en cuenta a
la caja en la que está contenida, al formato. Tú piensas formal, formato, formal, estructura. El contenido nos da igual. De lo que se esté hablando nos da igual. Es como en matemáticas. A más B igual a C, pero A y B, ¿qué son? No importa. Ahora mismo tú tienes que saber que si sumo A con B me va a dar C. Vale, ¿sí? Eso ahí, comentado. Vamos a meternos en harina y vamos a empezar por el comienzo. Tenemos que el razonamiento deductivo, vamos a ir aquí con el azul. Bien, entonces tenemos, es un proceso, ¿vale?, por el que unos enunciados se van derivando de otros. Un enunciado va a derivarse de otro porque tengo una premisa, una información, voy a llegar a una conclusión nueva. O sea, tú piensas que estamos analizando la vida, ¿vale? Continuamente estamos haciendo esto. Aquí la parte importante es que vamos a aplicar, vamos a seguir una estructura muy concreta y vamos a aplicar reglas de deducción, ¿vale? Reglas de deducción. El contenido nos va a dar absolutamente igual y esto es muy importante. El contenido no me importa, me voy a ocupar de la forma, de la estructura, ¿vale? Porque si encaja para uno, encaja para todo. El contenido no importa. Y vamos a ver cómo llegamos de manera formal a llegar a conclusiones válidas, ¿vale? Conclusiones válidas. Bien. Los enunciados. Un enunciado, enunciar es decir algo, ¿vale? Me gusta el chocolate, ¿vale? Pues yo estoy enunciando algo. Pero cuando es enunciado, yo puedo decir que tiene un valor de verdad. Para este concepto no lo dicen en la asignatura, pero es que es importante mencionarlo. Así que yo voy a hacer aquí un par de anotaciones que la asignatura no comentan, pero que creo que son muy útiles para entender mejor esto, ¿vale? Cuando hablamos de valor de verdad, significa que ese enunciado tú puedes decir si es verdadero o falso. Eso es lo que significa. Si yo digo, me gusta el chocolate, eso puede ser verdad o puede ser falso. Sí, sería un enunciado que como tiene un valor de verdad, yo lo voy a llamar proposición, ¿vale? Proposición. Una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad. En el libro recalcan mucho más otro tipo de definición, pero es que lo del valor de verdad lo dicen un poco más adelante, un poco más escondido, no está tanto dentro de la descripción como tal y es fundamental entender esto. Van a decir que las proposiciones son enunciados, frases, donde se afirma o se niega algo. Vale, muy bien. Relacionamos sujeto y predicado, ¿vale? Pues a Carolina le gusta el helado de chocolate. Pues perfecto, sujeto Carolina, predicado le gusta el helado de chocolate, ¿no? Ahí tendríamos un enunciado. ¿Y eso es verdad o es falso? Pues eso es verdad, ¿vale? Vale. Seguimos. Unidad básica de análisis. Estas proposiciones, es decir, estas frases donde yo afirmo algo o niego algo y que tienen este concepto de valor de verdad, es la unidad de análisis básica de nuestro razonamiento deductivo, ¿vale? A partir de ahora, cuando tú escuches proposición, en lugar de pensar en matrimonio, tienes que pensar que es una frase, es algo que dice alguien y que tú puedes afirmar si es verdad o es falso. Y puedes decir, Carolina, pero todo encajaría dentro de ese baremo, ¿no? Bueno, vamos a ponerte algún ejemplo para que lo veamos mejor. Si yo te digo, el helado de chocolate es el mejor del mundo, ¿eso es verdad o es falso? No puedes decir ni que sea verdad y no puedes decir que sea falso. Esa es mi opinión. No está basada en ningún dato objetivo. Dependiendo a quién le preguntes, te dirá que sí, y dependiendo a quién le preguntes, te dirá que no. Ese enunciado no puede ser una proposición, porque no puedo decir si es verdad o no. Otra cosa, por ejemplo, si alguien dice, las películas de acción son aburridas, ¿eso es una proposición? Tampoco. ¿Por qué? Porque no tiene valor de verdad. No tiene valor de verdad. Y cuando me refiero a valor de verdad, piensa que el valor puede ser 1, es verdad, o 0, es falso, ¿vale? En este sentido. Tampoco porque su opinión, esa persona considera eso, para esa persona sí, pero para otra persona no. Entonces estamos viendo que la información de partida no puede ser una información subjetiva. Otra cosa es que la frase sea, a Carolina le gusta el helado de chocolate, o para Carolina el helado más rico es el de chocolate. Sí, eso es verdad, ¿vale? Eso es verdad,
pero afirmar que el helado de chocolate es el mejor, ya no podríamos utilizar esa misma información. Y eso ya es interesante de dónde estamos partiendo. ¿Sí? ¿Lo ves? Bien. Luego, dentro de estas proposiciones, de estas frases, vamos a ver sí que tendríamos valor de verdad. Pues mira, tenemos aquí un ejemplo. Paula es arquitecta. Eso puede ser verdad o puede ser falso. Totalmente. Paula disfruta decorando su casa o le encanta decorar de Navidad. Pues eso es verdad también o no, en función de lo que Paula nos haya dicho, pero sí tiene valor de verdad. ¿Sí? Pues esto así tal cual, tenemos sujeto, predicado, el sujeto, ¿no? Es el sustantivo, es el nombre, y el predicado es lo que se suele decir de ese nombre, ¿verdad? Vale, pues eso, aunque ellos no lo mencionan, esto no hacen esta distinción, pero a mí me ayuda mucho y para explicar cosas nos va a ayudar también, eso se van a llamar proposiciones simples, o también las puedes escuchar como atómicas, lo más simple que hay. Bien, ¿qué pasa cuando yo a esas dos proposiciones, ¿vale? Aquí ya lo tenemos, ya sabemos que son proposiciones, digo, vale, Paula es arquitecta, Paula disfruta decorando, vale, entonces yo ahora te digo, Paula es arquitecta y disfruta decorando, ¿vale? ¿Esto tiene valor de verdad? Dices, pues sí, tiene valor de verdad, tendría valor de verdad, o sea, en función de las premisas, ¿no? ¿Ves? Ya empezamos a decir, si las premisas son verdad, o sea, ya esto es importante, asumir siempre, si las premisas son verdad, pues sí, esto puede ser verdad o no, perfecto, ¿vale? Aquí nos encontramos un elemento nuevo, un elemento importante, fíjate, esto es una proposición simple. Aquí tengo otra proposición simple, pero ahora se han convertido en una proposición compleja. Estos conceptos de simple y complejo no lo manejan en el libro, no hablan de esto, no hacen distinción, pero cosa que no comprendo por qué, pero es que viene muy bien para entender más adelante, ¿vale? En el momento en el que yo tengo proposiciones simples y las uno, ¿vale? ¿Esto qué es? Esto se va a llamar término enlace, operador lógico, son esta serie, ¿vale? Aquí, fíjate, aquí lo tenemos, la I me ha unido, me ha conectado dos proposiciones simples, entonces toda ella entera sería proposición compleja o también llamada molecular, por si te suena de haberlo estudiado de esta manera, ¿vale? Entonces, esta es la más simple, que luego puedo ir haciéndola todo lo compleja que yo quiera, añadiéndole términos lógicos, ¿vale? Enlaces lógicos, operadores lógicos. Hay muchas maneras de llamarlo, ¿sí? Hasta aquí, bien, ¿no? Estamos continuamente hablando de esto. Pues imagínate, me han diagnosticado de TDAH. ¿Esto tiene un valor de verdad? Sí, si te han diagnosticado será verdad y si no, pues será falso, tiene valor de verdad. Vale. ¿Me han diagnosticado de trastorno de espectro autista? Pues sí, tendrá valor de verdad o sea, será verdad o será falso. Ahora recuerda que valor de verdad no significa que sea verdad, sino que tiene un valor para la verdad. O es 0 o es 1, si habláramos de matemáticas, ¿vale? Bien, pues fíjate, por lo tanto, las proposiciones se van a decir que son elementos variables de todo esto. Claro, porque fíjate, aquí tengo una, aquí tengo otra, y nos podemos estar todo el día así inventando y hablando de proposiciones distintas. Pero los operadores, los conectores, los enlaces son constantes. Siempre vamos a utilizar los mismos. Y aquí vamos a trabajar con 5, ¿vale? Con 5, fíjate. En el momento en el que yo añado una negación a una proposición, ya la estoy convirtiendo de simple a compleja, ¿vale? Sería, de nuevo, recuerda que esto es añadido para que lo veamos. Para lo demás, la negación sí que con una proposición sola ya vale, ¿no? Entonces, ¿Paula es arquitecta? Pues si le dices que no, dices, pues Paula no es arquitecta, ¿vale? ¿No? Lo bueno que tiene la negación es que nos convierte algo que es verdad en mentira. O nos convierte algo que es falso en verdad. Porque he dicho mentira y la mentira tiene una connotación. Mentir significa decir algo que sabes que es falso a sabiendas de que es falso. Eso es mentir, añade una intencionalidad.
Y aquí no estamos hablando de intencionalidades, estamos hablando de hechos. Así no se me puede escapar mentira, sino tiene que ser falso, ¿vale? Bien, entonces, atendiendo a eso, diremos que convierte algo que es verdad en algo que es falso y convierte algo que es falso en algo que es verdad. Esa es la magia de la negación. Bien, la conjunción, todo lo demás lo que hace es que nos permite unir proposiciones. Entonces esto es un juego, ¿vale? Dices, vale, Paula es arquitecta y disfruta de cola. Entonces es la conjunción que es un y. Vale, me han diagnosticado TDAH, me han diagnosticado DTA, pues imagínate que yo cojo y digo, pues vamos a utilizar la disyunción, el o. Digo, me han diagnosticado de TDAH o de TEA, trastorno espectro autista, ¿vale? Dices, pues me han diagnosticado de uno o me han diagnosticado de otro. ¿Sí? ¿Te das cuenta cómo tiene sentido todo? Y dices, bueno, claro, ya me estás contando obviedades. Claro, vamos a trabajar mucho con eso y vamos a ir más allá y lo vamos a analizar, cosas que igual no te habías parado a pensarlo. Obvio, es muy interesante. Bueno, entonces, fíjate, vamos a ir catalogando cosas. Esta información es la información de la que tú has partido. Entonces, a esto le llamábamos premisa. ¿Te acuerdas? El rol. Proposición es todo. Esto es una proposición, proposición, proposición. Proposición, proposición, proposición. Son proposiciones, ¿vale? ¿Qué rol tienen? ¿No? Esto es una persona, una persona, una persona, ¿vale? Rol, este es mi hermano, este es mi primo, esta es mi hermana. Bien, una cosa es lo que son y otra cosa es el rol que tienen. Pues Paula es arquitecta y Paula disfruta decorando, tienen el rol de que son premisas, es información de la que yo he partido, P de premisa. Y Paula es arquitecta y disfruta decorando es una conclusión. ¿Vale? Que dirás, hombre, eres muy lista, tú, menuda conclusión. Sí, es una conclusión. ¿Vale? Vale, ahora, la siguiente, pues tenemos las dos premisas y esta será la conclusión. ¿Hasta aquí? Bien. Pues oye, todo esto lo haríamos también desde una base aristotélica, cogiendo toda la información. Imagínate, es como todo muy largo y no habría una manera de simplificar esto. Y es cuando llega Fretz, y es cuando llega Whitehead y Russell y dicen, vamos a dar una notación simbólica, vamos a convertirlo en símbolos, porque como el contenido no es lo que me importa, sino la forma, pues vamos a simplificar esto. Entonces, para las proposiciones se van a utilizar las letras P, Q, R, S. Tú piensas, proposición, pues empezamos de la P. También es que la X y la Y y la Z estaban cogidas. La A y la B también ya estaban bastante cogidas, ¿no? Entonces vamos a utilizar símbolos que no se hayan usado tanto. Por lo tanto, la P, la Q, la R, la S nos vienen bien. En lugar de decir Paula es arquitecta, voy a decir P. En lugar de decir Paula disfruta decorando, voy a decir Q. Paula es arquitecta y disfruta decorando, voy a decir P y Q. Y dices, ya que ponemos símbolos, vamos a poner símbolo a todo. Entonces, los operadores, que son los que son constantes, tienen símbolos, ¿vale? La negación le voy a poner un no, que es este símbolo que parece como que está guiñando un ojo, ¿no? No sé, como guiñando así. Entonces, Paula es arquitecta. Si yo voy a decir Paula no es arquitecta, pongo la negación primero. Se hace un poco extraño porque en castellano el no lo ponemos en mitad de la frase. No decimos no, Paula es arquitecta, ¿no? Que es lo que parece que dice esto, ¿verdad? Si es negación, dices no, Paula es arquitecta. Suena raro. Entonces, este no normalmente lo tenemos que meter dentro de la P. Sería Paula no es arquitecta, ¿vale? Lo leeríamos así. Bien. Paula disfruta decorando. Pues imagínate que digo esto. ¿Qué significa? Paula no disfruta decorando. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. ¿Y quién dice? Paula dice cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, la disyunción, la conjunción. Conjunción es las dos. Es esto y además esto. ¿Vale? Esto y también lo otro. El además, a la vez, también, sinónimos del lenguaje. Es el símbolo este hacia abajo. Mira, una manera de recordarlo es que pienses que es como una pinza y como la conjunción lo coge todo, la pinza lo coge todo, ¿vale? Lo quiere todo. Quiere esto y quiere esto, entonces quiere esto y esto, entonces hacemos una pinza. Por lo tanto, esto va a ser pinza. Cuando tú veas esto, tú piensas,
significa que quieren las dos cosas. Las dos. ¿Vale? Digo que quieren en el sentido de pinza, ¿no? Que son las dos cosas a la vez. ¿Sí? Bien. Disyunción. Una cosa o la otra. Puede ser una sin ser la otra. Sí. ¿Pueden ser las dos? Sí. Y esto es lo que se nos hace un poco extraño al principio. Cuando hablamos de disyunción, estamos hablando de una disyunción en esta asignatura, disyunción inclusiva. Hay otro tipo de disyunción que es excluyente, pero aquí no la tratan, ¿vale? Cuando normalmente el o nos da la sensación de que es una opción o la otra, como que no tienes alternativa. Sin embargo, no siempre es así. Si yo digo que he apostado al rojo o al 2, pues he podido apostar al 2 rojo. O sea, pueden darse las dos cosas. La O, en este caso, es inclusiva. Hay veces que se pueden dar las dos cosas. No son excluyentes, ¿vale? Lo que está claro es que tiene que darse por lo menos una de las dos. Entraremos ahí. Entonces, fíjate que aquí es hacia arriba. En la conjunción es como... y aquí yo lo que hago es como... A la disyunción le sirve todo esto o lo otro. A mí me vale todo, ¿vale? Por lo tanto, para mí parece como una urna que le cae todo. Está abierto a todo para mí, ¿vale? Es una manera que tengo como de asociarlo yo también. Vale, pues entonces aquí, por ejemplo, me han diagnosticado TDAH o tal, pues si esto es P y esto es Q, o si quieres usamos otras letras, dices esto es R, vamos a usar otras letras, dices esto es R y esto es S, pues R, O, S. ¿Vale? Entonces, si es O, me vale tanto esto como esto o las dos cosas, porque aquí, y apúntatelo, es una disyunción inclusiva. El condicional implica que si ha pasado una cosa, entonces esto condiciona a que suceda otra o que haya sucedido otra, ¿vale? La relación del condicional significa que si ha sucedido lo primero, yo sé que lo segundo se va a dar o ya se ha dado. Hay una relación condicional. Es decir, si P, porque vamos a utilizar las proposiciones, ¿no? Si P, entonces Q. El simbolito que vamos a utilizar es una flecha. Entonces, el condicional, lo vamos a ver esto más adelante en el tema 5, pero es un sinónimo de implicación. P implica Q, ¿vale? Entonces ya nos lo podemos poner aquí. Esto es implicación. Muy bien, vamos a ver estos ejemplos. Estos ejemplos no están en el libro. Tengo ahí marcado el ejemplo del libro, vamos a llegar ahí porque, como te he dicho, estamos tratando con conceptos de teoría de la lógica y el libro no se adentra detalladamente a explicarlos, ¿vale? Nos expone este ejemplo y ya está. Si tú ya sabes muy bien cómo va esto de los operadores lógicos y tal, pues puedes pasarte esta parte y de hecho ya podrías acabar con esta primera clase. Si no, lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo ejemplos de todos ellos en el libro y luego he añadido ejercicios porque es verdad que en algunas preguntas de exámenes hacen unas preguntas a veces un poco más elevadas de nivel para lo que nos han enseñado, ¿sí? Con lo cual practicamos, ves que lo sabes hacer muy bien y tiramos por ahí y ya acabaríamos. Bien, entonces, para la condicional, que es esta sí, entonces, fíjate que tenemos, si veo una película de terror, entonces tengo pesadillas. ¿Qué he dicho que es lo que vamos a hacer primero? Vamos a identificar siempre a los operadores lógicos. Lo primero, bueno, entonces, si no sé qué, entonces, ¿tengo alguno más? No, ¿vale? Ahora, proposiciones, pues la P. Si veo una película, entonces tengo pesadillas. Muy bien. Lo primero implica lo segundo. Y aquí es muy importante, no hay que pensar que aquí hay una relación de causa-efecto. No hay una relación de orden. Es decir, a veces cuando vemos esto pensamos, primero ha pasado P y luego ha pasado Q. ¿Por qué? Porque a la hora de ordenar espacialmente los eventos, normalmente en las culturas occidentales solemos indicar el pasado a la izquierda, ¿no? Espacialmente, y el futuro a la derecha, ¿sí o no? Solemos poner el 0 a la izquierda y los números mayores van creciendo hacia la derecha, ¿verdad? Tenemos como esta ordenación.
No está escrito eso en ningún sitio, pero sin embargo lo compartimos. Se cree que tiene mucho que ver a la hora del desarrollo del lenguaje, que escribimos de izquierda a derecha. Bien, y de arriba a abajo, ¿no? Pero en este caso me interesa solo la dimensión de izquierda y derecha. Pues a veces al ver PQ tú piensas, P es causa de Q, pero no tiene por qué ser así. Esto significa que si tú tienes la información de que P es verdad, pues vas a suponer que entonces Q. Mira, tú dices, si llueve, entonces te mojas. Ahí tú estás viendo que hay una relación de causa-efecto, ¿vale? Pero si yo te digo, si esta persona está casada, no. Si esta persona está divorciada, entonces significa que estuvo casada. ¿A que sí? ¿Vale? ¿Qué causa-efecto? P, divorciada, Q, casada. ¿Estar divorciada es una causa de estar casado? No tiene ningún sentido, ¿verdad que no? ¿Lo ves? ¿Sí? Si quieres te lo puedes escribir. Dices, si esta persona está divorciada, entonces significa que estuvo casado. Si P, entonces Q. ¿Qué es lo que ha pasado primero, temporalmente hablando? Lo que ha pasado primero es que esa persona estuvo casada. ¿Y qué pasó después, cronológicamente hablando? Que se divorció. ¿Vale? Entonces, no podemos asociar necesariamente con que la P es una causa de Q. Aquí lo que tienes que decir es, vale, entonces ¿el condicional de qué me sirve? El condicional te ayuda a saber que esta información necesariamente te lleva a asumir la siguiente. Esta información es la información que a ti se te da primero, ¿vale? Y si se cumple, tú sabes que se cumple la segunda. El orden a veces será causa y efecto y a veces no, ¿vale? Entonces, nos pasa que a veces asociamos causa y efecto y luego a la hora de entender más cosas se nos complica. Entonces yo ya de mano digo, pues que no nos pase eso, no lo vamos a asociar, ¿vale? A la P, a lo que sucede primero, le voy a llamar antecedente y a lo que sucede segundo le voy a llamar consecuente. Claro, parece causa y efecto, pero no, ¿vale? Es lo que yo sé primero y lo que yo sé segundo. Entonces, yo sé segundo que esta persona estuvo casada, pero es algo que pasó antes que lo primero. ¿Me explico? Si yo sé que una persona está trabajando en la seguridad social de psicólogo o de psicóloga, está trabajando en la seguridad social de España, pues yo ya sé que esa persona ha tenido que aprobar el PIR, ¿vale? Que es un examen que hay que hacer y una formación y además la han contratado. Entonces, a mí con que me digas que alguien está trabajando en la seguridad social, yo ya sé que esta persona pasó el PIR. ¿Y qué pasó? ¿Qué sucedió primero? Pues que primero tuvo que hacer el PIR. ¿Sí? ¿Vale? Que igual lo has cogido y has dicho, claro, lo pillo, pero por si acaso, ponte ejemplos. Así que quitamos el efecto causa y efecto. Eso no es así, simplemente. ¿Qué antecedente? ¿Qué información sabes primero? ¿Vale? Y en función de eso, ¿qué es lo que sabes también? ¿Vale? Bien. Pues perfecto, pues ya vemos ahí un ejemplo de condicional. Y ahora vamos a tener aquí bicondicional. Es decir, si y solamente si riego la planta, entonces esta crecerá saludablemente, ¿vale? Sí y solo sí. Es decir, la P implica Q, pero es que la Q también va a implicar P, porque solamente si la riego va a estar saludable. Por lo tanto, si está saludable significa que la he regado. Estoy diciendo lo mismo. Afirmar la primera es exactamente igual a afirmar la segunda. Están condicionadas las dos. La bicondicional es que están condicionadas las dos. La P me condiciona a la Q y la Q me condiciona a la P. En la condicional solo una condiciona. La P condiciona a la Q. Pero la Q puede darse independientemente de P. Lo vamos a ver en el tema 5 con detalle, ¿vale? Pero como aquí lo menciona, pues para que lo podamos ir entendiendo poco a poco. Te he dicho que el condicional, por lo tanto, lo llamamos implicación, ¿vale? Lo bicondicional lo voy a llamar equivalencia. Tanto es decir P como decir Q. Porque uno
equivale a decir el otro. Entonces, esto va a ser equivalencia. Esto lo tenemos en el tema 5, pero vamos a ir ya viéndolo hablando, ¿vale? Implicación, equivalencia. Bueno, sí y solo sí. Entonces, vale, pues entonces sí, P, entonces dos flechillas, Q, si solo sirve la planta, entonces crece saludable. Fenomenal, ¿vale? Ahí tienes todos estos ejemplos. Bueno, pues nos vamos a ir a la parte de los ejercicios. ¿Por qué? Porque esto es cuando tenemos solamente un operador y la vida es fácil, estupendo, fenomenal. ¿Qué he cogido? He cogido dos proposiciones simples, ¿vale? Recuerda que esta categorización no la hacen en el libro, pero es que ayuda mucho. ¿Qué hemos hecho? Hemos cogido proposiciones simples y al conectarlas mediante operadores lógicos, ¿vale? Pues ¿qué es lo que hago? Las he convertido en proposiciones complejas, ¿no? Los he convertido en moleculares, ¿vale? Atómicas, moleculares, dependiendo de cómo lo hayas aprendido. Si lo has aprendido o te suena, que lo veas. Bien, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo más de un operador en un enunciado? ¿Qué hacemos ahí? Bueno, pues el primero, si te vas al final, donde tenemos el ejercicio 2.2, ¿vale? El ejercicio 2.2, ahí tenemos, ¿vale? El primero, si veo una peli de terror, entonces tengo pesadillas y duermo mal. Se parece mucho al ejemplo de arriba, pero hay una información añadida. Entonces digo, lo primero, operadores lógicos. Si veo una peli, entonces tengo pesadillas y duermo mal. Tengo dos operadores, ¿vale? Dos términos enlace, ¿vale? Y esto va a ser una P, y esto va a ser una Q, y esto va a ser una R, ¿no? Hemos visto, tú pones todos los símbolos. La I, recuerda ahí, es que cojo los dos. I, pues para abajo, pim, pam. Entonces lo vamos a poner aquí. Simbólicamente, ¿cómo sería? P, entonces Q, I, R. ¿Quién manda ahí? ¿Qué estoy queriendo decir? ¿Que la P implica las dos cosas? ¿Que la P implica solamente la Q y esta va aparte? ¿Lo ves? Si la P solo implica Q, pues ya está. Yo voy a saber que si sucede lo primero, sucede lo segundo. Pero si la P incluye todo esto, significa que en cuanto pase lo primero van a pasar estas dos cosas. Ahí va. Por lo tanto, ¿qué es lo que se está diciendo en el enunciado? Vamos a buscar el conector, que es el tronco. Y lo demás van a ser las ramas, ¿vale? El tronco del cual salen las ramas. Y dices, a ver, veo una peli, entonces tengo pesadillas y duermo mal. Vale, yo lo que veo es que tengo pesadillas y duermo mal, va en conjunto. Lo primero hace que yo tenga luego dos cosas y tenga las dos. ¿Vale? No dice O, me dice I, es decir, por narices, en el momento en que veo una peli de terror, voy a dormir mal y voy a tener pesadillas. ¿Vale? Bien. Entonces, dormir mal y me despierto muchas veces, ¿vale? Lo he simplificado. Entonces, fíjate, ¿qué hago yo? Digo, vale, pues esto va en conjunto. Tú vas en conjunto. Y tú vas por aquí a tu aire. ¿Lo ves? Bien. El entonces es el tronco, es el que manda. Es el que manda, ¿bien? Porque a la hora de los operadores, como en matemáticas, tenemos unos que tienen mayor dominancia, mayor fuerza. Y yo te lo he ordenado para ver desde los que tienen menos fuerza a los que tienen más fuerza. Entonces, la negación es el que tiene menos fuerza. La conjunción y la disyunción tienen la misma fuerza. Y el condicional y el bicondicional tienen la misma fuerza. La fuerza va desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Vale? ¿Se entiende? Bien. Entonces, mandan si no hay ningún tipo, ¿vale? Siempre va a mandar primero el condicional. Después mandarían la conjunción o disyunción y luego la negación. A la hora de hacer esto, dices, ¿vale? Aquí, ¿quién veo que es el tronco? ¿Quién es el tronco? Es el que está mandando, ¿vale? Porque es el tronco del árbol. Yo puedo cortar las ramas, pero si corto el tronco, me lo cargo. Entonces, el principal es él. ¿Cuál es el principal? El condicional, ¿verdad? Es el tronco. Bien. Como es el tronco, tú puedes decir, vale,
Entonces significa que si P, entonces serían las dos cosas, ¿verdad? Dices, pues daría ganas de hacer así, ¿no? ¿Sí? Porque dices, si sucede uno, suceden las dos cosas. Bien, y tendría lógica. Lo que pasa es que nos dicen, mira, ya de por sí, cuando tú veas un condicional, tienes que asumir que siempre es el que manda, ¿vale? Entonces aquí, ¿tú qué piensas? Estos están encerrados, estos son las ramas, estos no mandan. ¿Quién manda? Siempre el que está fuera del paréntesis, ¿vale? Siempre el que está fuera. Bien, y esto que voy a explicar es contraintuitivo, por lo menos para mí, ¿vale? Hay gente que tiene razonamiento a la hora de códigos, de informática, de programación y lo encajan y lo entienden bien, ¿vale? A mí me pasa que yo me retrotraigo a la parte de las matemáticas y ahí es donde a mí me hace la cabeza. Igual te pasa a ti también, entonces te voy a explicar por qué te pasa, ¿vale? Mira, entonces, esto en principio no estaría mal, pero según las leyes de la lógica, esto es redundante. Es decir, si yo ya sé que es el que manda, pues entonces no me pongas los paréntesis porque si tú ves esto así y lo ves sin paréntesis, te guías por quien tiene más fuerza. Pero por quien tiene más fuerza, porque está así dicho. ¿Quién tiene más fuerza? El condicional. Pues entonces tienes que pensar, vale, entonces significa que este es el tronco y estos dos las ramas. Lo primero implica todo esto. ¿Que resulta un poco confuso? ¿Y por qué te resulta confuso si te pasa como a mí? Porque si tú tienes 5 por 3 más 2, aquí, si no hay paréntesis, ¿qué operación tengo que hacer primero? 5 por 3, ¿verdad? Si no hay paréntesis, el 5 solo afecta al 3, ¿a que sí? Entonces, tiene sentido pensar que si no hay paréntesis, la P solo afecte a la Q. Eso si a ti te lleva al pensamiento matemático. Si no, pues fenomenal, ¿vale? Bien, entonces claro, si yo digo 5 por 3, 15, más 2, 17. Esto sería 17. Pero en realidad esto, si no hay paréntesis, significa que está afectando a los dos. O sea, significa 5 por 3 más 2. En matemáticas, si esto va junto, en matemáticas le pondríamos un paréntesis. Y el 5 estaría afectando a todo. Por eso, cuando explicamos esto, cuando vemos esto, se nos giran los cables porque dices, pero si la P afecta a todo, ¿no tendría que ir todo con paréntesis? ¿Vale? Bueno, pues aquí no tenemos que razonarlo de esa manera, ¿vale? Así que este ejemplo de las matemáticas que nos sirvan para entender por qué igual tienes un cortocircuito, porque a mí también me pasa, entonces tengo que ayudarme de otra manera. Y lo que me voy a ayudar yo es con el tronco, ¿vale? Bien, ¿cuál es el principal? El principal es el condicional. Como el condicional ya es el que manda siempre, no le pongo paréntesis. Vale, vamos ahora con este otro. Si y solo si riego la planta, entonces crece saludable y además da flores, ¿vale? Entonces fíjate, si, solo si, P, entonces flecha, crece saludable, Q y cogemos los dos, tiquití, además da flores, R, ¿vale? Dices P, entonces Q y R. Y dices, pues como aquí. Bueno, vale, vamos a ver. ¿Quién es el árbol? ¿Quién es el tronco? ¿Cuál es el tronco? Y la verdad que esto nos lo tienen que especificar, porque si no, hay veces, y esto es así, que el lenguaje no es porque a veces lo reducimos, intentamos no ser redundantes, y entonces eso hace que a veces nuestra comunicación no sea tan precisa como podría ser, ¿vale? Si esta frase fuera si, solo si riego la planta, entonces crece saludable y aparte y igualmente dará flores. Es decir, cuando en el i después te venga además, a la vez y no sé qué, te están diciendo que eso va aparte.
Te están diciendo que eso va a suceder independientemente de todo lo que vaya primero. ¿Sí? ¿Vale? No se especifica esto en el libro, pero que lo sepas. Entonces, si además da flores, tú ya tienes que pensar, vale, esto va aparte. Esto va aparte. Entonces tengo por un lado una condicional y por otro lado tengo a esta sola. Entonces, esta es el tronco. Este es el tronco que esto va sí o sí por narices va a ir aparte y por lo tanto esto va todo juntito. ¿Dónde tengo el tronco? Lo tengo aquí. Y entonces esto va así y esto va así. ¿Lo ves? Este es el principal. Entonces, ¿qué tengo? Que por un lado, solo si riego, entonces sale saludable y además da flores. Entonces dices, lo de dar flores es independiente de si la riego o no. Mi planta da flores. Esto a veces suena un poco extraño en los ejemplos, ¿no? Porque dices, ¿pero por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? Bueno, ¿vale? La lógica, pues a veces nos da ejemplos que resultan chocantes. Por lo tanto, el que manda aquí está siendo el condicional, no. Si no está siendo el condicional, más vale que lo metamos en la cárcel. Porque si no, siempre manda él. O lo metes en la cárcel o significa que manda él, ¿vale? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que ¿quién manda? ¿Quién domina la conjunción? ¿Vale? Porque ¿a quién tengo en la cárcel? Al condicional. Aquí el condicional no manda. Pero si el condicional está suelto, manda él. Sí o sí. ¿Vale? Vale. Entonces, ahora con esto podemos entender un poco mejor el ejemplo, que es el único ejemplo que viene en el libro de esto, que es, si estoy enferma, de hecho, puedes parar y empezar a hacerlo tú. Para un momento, hazlo tú, ¿vale? Y lo corriges conmigo, ¿vale? ¿Sí? ¿Ya? Vale. Si estoy enferma, entonces estoy en la cama y veo la tele. Dices, vale, a ver, que si estoy enferma flechita, que si le pongo el... que cojo los dos, ¿vale? Bien, si P, entonces Q y tal, R. Vale. Aquí, en principio, ¿quién mandaría? ¿Quién mandaría porque sí? Mandaría porque sí el condicional. Pero en la frase está mandando el condicional. Dices, pues a ver. Aquí con la I, tú ves que esté acompañado de además, ¿vale? También, o sea, una manera de decirte que hay un añadido, que esto va aparte, no. ¿Vale? Entonces, si no va con un añadido, con una parte, pues tenemos que asumir que va junto, ¿no? Bien, entonces, ¿qué diríamos? Diríamos que si sucede suceden estos dos, ¿verdad que sí? Bien, ¿a quién tendríamos que meter en la cárcel? Tendríamos que meter a estos dos en la cárcel, vale. ¿Y quién mandaría entonces? El condicional, vale. Pero dices, bueno, pero si el condicional manda siempre, vale, pues entonces no hace falta ponerlos en la cárcel. ¿Estaría mal? No, pero es redundante. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, es innecesario. Dices que ya sé. Entonces, si a ti te aparece esto así, diríamos, bueno, no está mal, pero no hacía falta. No hacía falta. Entonces, este es mejor todavía. Este es este. ¿Vale? ¿Sí? Vale. Si estoy enferma, entonces estoy en la cama y a la vez veo la televisión. Ya estamos viendo cosas. Dices, sí, tururú, entonces no sé qué, y vale. Sí, entonces flechita, cama, intersección. ¿Vale? Si estoy enferma, P, estoy en la cama. Q y a la vez la tele. Anda, es y a la vez. Aquí tenemos el y además. O sea que esto es aparte, es sí o sí, el además, estás añadiendo, esto va a suceder siempre, me da igual lo que pase al principio, esto va a pasar siempre, ¿vale? Y dices, amigo, vale, entonces, si esto va a pasar siempre, esto es independiente de lo otro, ¿vale? ¿Qué tengo? Tengo una condicional por aquí y además le he sumado otra proposición que va a su bola aparte, ¿vale? ¿Quién manda? ¿Quién es el tronco? La I. Tú puedes cortar desde ahí y cortarías en dos sin problema y no cambiarías el significado. Aquí arriba yo no puedo cortar aquí. ¿Por qué? Porque estar enferma implica cama y tele, implica las dos cosas. Tú no puedes cortar aquí,
¿vale? Pero aquí sí, aquí estar enferma implica que estás en la cama. Lo de ver la tele es independiente de eso, ¿vale? No está condicionado por eso, ¿vale? Entonces dices, aquí tendría que poner yo, les tendría que meter en la cárcel, y dices, ¿vale? ¿Quién manda? La conjunción. Dices, sí. Más vale que metas en la cárcel la condicional porque si no, él sería el que manda. ¿Lo ves? Sí. Entonces, este ejemplo es de aquí. ¿Sí? ¿Va bene? ¿Va bene? Venga. Pues te pongo 3 ejercicios más para que tú te adueñes de esto. Yo lo que quiero es que no seas una mera espectador, un espectador de esto. Quiero que digas, venga, es que si no, abruma, P, Q, no sé qué, pues lo haces, te das cuenta de que lo vas controlando y genial. Y si te das cuenta de que no lo vas controlando y ello te va controlando a ti, pues vemos qué es lo que pasa, ¿vale? Y luego ya sabes que me tienes y yo te cuento, te explico y luego además vas a tener ejercicios y vamos a practicar, o sea, don't worry por eso, no te preocupes por eso. Pero lo importante para mí es adueñarnos. Si tú ya lo sabes, pues para adelante, ¿vale? Porque a veces, pues sí, hay alguna pregunta de esto. No siempre, claro, no somos adivinos, el libro es muy grande, pero es que esto en el manual es una página y ya está, ¿vale? Entonces hay que dedicarle el tiempo si se quiere entender las cosas que ya se dan por sabidas. Así que vamos aquí. Dice, hazlo tú y yo ahora lo voy a corregir, ¿vale? Vale. Me tomo un ansiolítico y si bebo alcohol me siento mareada. Vale, entonces digo, me tomo un ansiolítico y si bebo alcohol, vale, aquí debería haber un entonces, ¿no? Pero como ya te he dicho, pues a veces no somos todo lo explícitos que podríamos ser. Dices, bueno, se entiende, si bebo alcohol me siento mareada. Si bebo alcohol, entonces me siento mareada. Estoy queriendo decir eso, vale. Entonces aquí tendríamos el condicional. Bien, en este caso ponemos ahora las proposiciones. P, Q, R. Bien, ¿y qué tengo aquí? Digo, pues tengo P, I, Q, entonces R. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el condicional, que es el que suele mandar, y vamos a ver sobre qué manda, y eso nos puede ayudar. Dices, a ver, el condicional dice que si bebo alcohol, entonces me siento mareada. Entonces, la Q es lo que me va a dar la R. O sea, el condicional sería una rama y esto sería otra rama. ¿Lo vemos? Una rama y otra rama. Tengo una cosa y tengo otra. ¿Quién está mandando aquí? Está mandando la conjunción. Ah, si manda la conjunción al condicional, ¿qué tengo que hacer? Al condicional lo tengo que meter en la cárcel. ¡Pam! ¡Pam! Porque si no mandaría él, ¿verdad? Vale. Entonces, esto significa que el que manda es la conjunción, ¿vale? El que manda es la conjunción. ¿Lo vemos? ¿Sí? Vamos con los otros dos. Dice, si duermo bien y desayuno si duermo bien y desayuno nutritivo, entonces, vale. La I, el sí por aquí, entonces, vale. Que si P, Q, ya vas viendo, ¿no? R, a ver qué tal. Dices P, I, Q, entonces R, ¿vale? El sí, te fijas, el sí está por delante de ¿qué? De la P y en la Q. Ahí va. Si se cumplen estas dos cosas, entonces lo otro. Ah, estas dos cosas serían una rama. Y esto sería otra rama. Vale, si una cosa, entonces la otra. ¿Quién es el tronco? El condicional. Si el tronco es el condicional, si es por lo tanto el que manda, no tendría que poner paréntesis, ¿vale? A mí me darían ganas de ponerme paréntesis así, ¿vale? Me lo pongo así, tiqui, 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 tiqui. Pero como dicen que es redundante, pues no los ponemos. Pero en puntitos para decir, vale, si se dan las dos cosas, esto significa que si se dan las dos cosas, pasa la R. Si se da la Q, si se da solo la P y la Q no, ¿la R se va a dar? Dices, no sabemos, porque la R podría darse por otro lado, ¿no? El caso es que sabemos que si se cumplen las dos cosas, la R va a pasar. Vale, y vamos con la 5. Dice, sí y solo si estoy en casa sola o en la biblioteca, puedo estudiar. Bueno, sí y solo si estoy en casa sola o en la biblioteca, puedo estudiar. Otra vez dices, espera, Carolina, ¿dónde está el entonces? ¿Dónde lo encajarías? Aquí, entonces, vale. Sí, solo sí, como es sí, solo sí, pues va en los dos sentidos.
Estoy en casa, P, sola, o en la biblioteca, Q, O es hacia arriba, la O es hacia arriba, ¿vale? Porque es todo, cabe todo, es como una urna, cabe todo, las dos cosas, porque es inclusivo, es incluyente. P, O, Q, entonces R, ¿vale? Pues dices, vale, P, O, Q, atención a las cosas así, R. Bien. De nuevo, pregúntate, ¿el condicional a qué está afectando? ¿Vale? Y así vemos si es una rama o es un tronco. El bicondicional me está diciendo, fíjate, el sí, solo sí está al principio de todo, lo que significa que está afectando a los dos. Es decir, esto por un lado me llevará a esto. ¿Sí? Bien. ¿Qué haría yo? Decir, vale, en este caso, ¿quién es el tronco? ¿Quién manda? El bicondicional. Vale, el bicondicional sabemos que ya de por sí manda siempre. Por lo tanto, ¿tendría que poner paréntesis? No. ¿Vale? ¿Se hace un poco rarillo? Pues a mí sí. Igual para ti no y ya está. ¿Vale? Entonces, si te quieres ayudar, puedes ponerte tiqui, 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 tiqui. Entonces, todo lo que está fuera del paréntesis es lo que manda, porque lo que está dentro del paréntesis es lo que está en la cárcel. Tú piénsalo así. Entonces, si estás en la cárcel, tú no mandas, mandan los de fuera. ¿Vale? Bien, esto a nivel de frase a símbolos. Pero te pongo ahí, ¿vale? En la opción B de los ejercicios, te pongo una lista de diferentes opciones. Cómo puede estar, cómo te lo puedo poner en un examen y tú ahí tienes que saber y tienes que decirme quién domina, quién manda. Si domina, cuál de los dos términos domina, si no se puede saber, si dominan los dos, ¿vale? Entonces vas a hacerlo, vas a hacer el B, vas a parar. Lo vas a hacer tú y ahora lo hacemos juntos. Bueno, a ver, ¿qué tal ha ido? Yo creo que si ya vamos teniendo el truquillo va a ser muy fácil de sacar esto, ¿no? ¿Vale? De los 6 ejercicios que te pongo aquí para hacer, hemos dicho que tienes que decirme quién es el que domina, ¿vale? ¿Quién es el que está dominando ahí? Si está dominando uno sobre el otro, o los dos igual, o no se puede saber, así que vamos a ver. En el primero, lo primero, ¿hay alguien metido en la cárcel? No, vale. Si no hay nadie metido en la cárcel, nos guiamos por la fuerza base. ¿Quién es el que tiene fuerza normalmente aquí? ¿El condicional o la conjunción? El condicional. Aquí domina el condicional. Ya está, ¿vale? 2, siguiente. ¿A quién tenemos en la cárcel? Y dices, ¿tengo a alguien en la cárcel? Sí, sí, sí. Tengo al condicional. Ah, el condicional entonces domina. No, ¿quién está dominando? El que está fuera. Ah, ¿vale? ¿Qué es la conjunción? Fenomenal. Pues ya está, domina la conjunción. Claro que lo podemos saber. Siguiente, 3. Aquí tengo en la cárcel, dices, tengo a la conjunción. Entonces dominaría el condicional, ¿no? ¿Y qué diríamos? Oye, en realidad esto es redundante, ¿vale? O sea, yo sé que domina el condicional, pero la verdad es que esto sobraría, ¿vale? Ya vamos viendo, estábamos corrigiendo, ¿no? O siendo más precisos a la hora de hacer los símbolos. Bueno, en la siguiente, P, entonces Q y R. ¿Quién domina ahí? ¿Tenemos a alguien en la cárcel? No, no tenemos a nadie en la cárcel. Entonces, ¿quién domina? La condicional, ¿vale? Podría haber puesto bicondicional. Yo creo que en alguna he puesto bicondicional y me parece a mí que sí, vale. Entonces, por ejemplo, en este que era el 4, ¿vale? Quería decir bicondicional, pero bueno, ya lo estamos viendo. Luego, la 5, de nuevo, tengo condicional y tengo la disyunción. De nuevo, ¿tengo alguien en la cárcel? No. ¿Quién domina? Domina el condicional. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, y el 6. El 6, tengo a alguien en la cárcel. Tenemos a alguien en la cárcel. ¿Y quién está? Está el condicional. Ah, claro, y menos mal, porque si no manda él, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿quién manda? Manda la disyunción. Ya está. Puedes decir, claro, y si tengo una disyunción y una conjunción, ¿ahí quién manda? Y si tengo una condicional y una bicondicional, ¿ahí quién manda? Pues ahí mandarían los dos y tendrían que darnos algún tipo de directriz más para saber quién está contenido en quién, ¿vale? Tendrían que dar una frase para poder saber quién está contenido en quién. Pero de momento, con esto y para lo que suelen pedir en esta asignatura, ya está. Yo lo que quiero es que luego haya ciertas preguntas que si no tenemos esto trabajado, pues te da la sensación de que no sabes hacerlas, ¿vale? Entonces, yo creo que espero que a raíz de esto, estas las tengas muy claras. Entonces, ya vamos a terminar, porque al final
Al final se hacen las cosas un poquito largas, pero bueno, como siempre uno puede acelerar y podemos ir viéndolo en más días. Y hasta yo lo que quiero ahora es que veamos ya por último, nos vamos a las reglas de inferencia y aquí en las reglas de inferencia lo que tenemos es que ese tipo de reglas están ya sistematizadas, nos ayudan a pasar información de una premisa a otra, nos ayudan a ir asociando, ¿vale? Entonces, recordamos el tema de los argumentos. Un argumento tiene una conclusión que es válida siempre y cuando utilizamos, ¿vale? Ya llegamos a ella a través de las reglas lógicas por unas premisas que asumimos verdad. Unas premisas que asumimos verdad y necesariamente me apoyo en ellas para tener la conclusión. Bien, esas son las reglas que vienen y yo lo que quiero es que veamos qué es lo que están significando, ¿vale? Entonces, en lugar de tenerlas ya, las vamos a construir. Mira, la primera nos está diciendo simplificación. Y esto lo hacemos constantemente. ¿Qué significa simplificación? Pues a ver, que si a mí me dices, ¿vale? Simplificar. Si a mí me dices, por ejemplo, que aquí decíamos el crecer saludable y dar flores, ¿vale? Crecer saludable y dar flores. P y Q. Yo esto lo puedo simplificar. Recordamos que esto sería premisas. Yo esto lo puedo, entonces después de la línea vendría la conclusión, ¿vale? Funcionalmente. Tengo aquí mi premisa y ¿yo qué puedo decir? Yo puedo simplificar y decir, pues la planta crece saludable. O podría simplificar y decir, la planta crece saludable. De una conjunción yo puedo afirmar solo uno de los elementos, una de las proposiciones. ¿Estaría mintiendo? No, estoy simplificando la información que se me da. Lo hacemos continuamente. Y lo que hacen es que en el libro te aparece que te digo P y Q, pero también te puedo decir Q y P. O sea, es indiferente el que venga primero para hacer la simplificación. ¿Sí o no? Vale. Siguiente. Vamos a la siguiente. La siguiente es la de adjunción. Y esta sería a la inversa. Es decir, yo tengo, ¿vale? Adjunción, junto. Yo tengo una premisa y tengo otra, como el ejemplo que te puse. Paula es arquitecta, a Paula le gusta decorar. Bueno, pues yo puedo coger y decir que Paula tararí y además tararí. ¿Sí o no? Cogemos y juntamos. Hecho, tenemos premisas simples y las hemos convertido en compuestas, ¿vale? Adjuntar, adjunto, como cuando tú adjuntas algo, un documento a un correo electrónico. Pues es el correo más el adjunto. Pues esto es igual, ¿vale? Luego, doble negación. Bien, la doble negación parece muy obvia, pero luego cuando nos juntamos en los exámenes o en la vida con frases doblemente negadas, no nos resulta muy fácil. Entonces, fíjate, si yo en la doble negación, si yo te estoy diciendo, te estoy afirmando P, ¿vale? Afirmando P, yo puedo decir, vale, esto es lo mismo que decir no, no, P. Ahí es nada. Y tú dices, vale, a ver, si P es verdad, no P es falso, ¿verdad? Vale. Si no, no P, pues vuelvo a verdadero. Entonces, negar y negar es como que se anulan a sí mismas y vuelvo al principio. Una manera de, imagínate que dices, estoy ilusionada, vale. Negar doblemente suena un poco raro, decir, no estoy ilusionada, no solemos hablar así, no sueles decir, no estoy ilusionada, vale, pues, pero a que sí puedes decir, niego que no estoy ilusionada. Eso sí, ¿verdad? Eso sí tiene más sentido, ¿vale? Entonces, la doble negación es la manera que yo tengo de traducírmelo, es decir, niego que no, ¿vale? Niego que no. Estoy doble negación, niego que no. Entonces, si yo digo, niego que no estoy ilusionada, ¿qué significa? Que estoy ilusionada. ¿Te ayuda un poco más? ¿Sí? Entonces te puedes poner aquí en la doble negación. Niego que no. Niego que no, entonces sí. ¿Vale? Bien. La siguiente es la ley de la adición. ¿Vale? La ley de la adición. Esta es adjunto es esto y lo otro. Y lo otro es que añado. Entonces, por ejemplo, tenemos la adición. Vale, los matices son que yo estoy diciendo que aquí ha pasado P y ha pasado Q, ¿verdad? Si los dos son verdad, pues entonces yo digo que esto y lo otro. Bien, en la adición yo tengo P y digo, bueno, yo puedo decir
P, O, Q, ¿vale? Esto así de primeras en la ley puede ser un poco extraño porque dices tú, a ver, si tú sabes, ¿vale? Dices, yo sé que hoy he desayunado tortilla, ¿vale? He desayunado tortilla, ¿vale? Pues decir, he desayunado tortilla o he desayunado café con leche, ¿eso es mentira? No, porque, vale, café con leche no es verdad, pero sí es verdad la tortilla. Entonces decir una cosa o la otra, como la primera ya ha sucedido, pues no estoy faltando a la información inicial. ¿Que es un poco extraño? Correcto. Pero a la hora de pensar nos puede ayudar a saber que a veces hay otras opciones. Entonces, si tú dices que algo ha pasado tal cosa, puedes decir, bueno, o también tal otra. Y recuerda que el o es adición, no es exclusión, no es que haya pasado uno o la otra. Yo te he dicho que he desayunado tortilla y puede ser que haya desayunado también un café con leche, ¿verdad? Sí, pero como no lo sabes, pues dices una cosa o la otra. Si tú dices una cosa y la otra, si tú haces el adjunto, si tú dices Carolina ha desayunado tortilla y café con leche, te puedes estar equivocando, porque tú no sabes si yo he desayunado café con leche, ¿vale? Entonces, cuando es adjunto, tú piensas en un correo. El adjunto es un y, tiene que venir las dos cosas. Como te dejas el adjunto, mal vamos, ¿verdad? Dices, te envío aquí el documento y no se lo envías. Entonces tú piensas, vale, el adjunto es el del correo, por narices es una y, necesito los dos. La adición es el o, ¿vale? Es el o. Tú dices, me sirve una cosa o la otra y puedo tener las dos a la vez, pero como no sé si se han dado las dos, pues digo o y me cubro las espaldas, ¿vale? ¿Vemos la diferencia? Adjunto, la i, ¿vale? Adición, la o. Yo puedo añadir o infinitas. Infinitas. Mientras sé que una de ellas es verdad, todo lo que yo añada no tiene por qué serlo, ¿vale? ¿Bien? Vale. Estas serían las 4 primeras, así como más sencillitas. Vamos con la 5. En la 5 es la ley conmutativa, que esto es un poco como los números. Lo mismo es decir 5 más 3 que 3 más 5, ¿verdad? El orden no altera, en este caso, el resultado. Entonces, las leyes conmutativas, lo que me están diciendo es, dices, aquí te está diciendo, yo sé que P y Q, ¿vale? Bueno, pues yo puedo decir, vale, pues Q y P. Que esto parece extraño, porque dices, bueno, pero estamos simplificando las cosas y luego nos puede ayudar a la hora de desarrollar y de analizar un argumento. Y esto nos puede valer a nosotros en nuestra vida. Es verdad que tú no vas a sentarte y vas a decir sí, P, Q, pero igual sí. Igual te sientas y dices, a ver, tengo la sensación de que si no hago esto me va a pasar tal cosa. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, que dices, si no tuviera, dices, si confío en mí misma, solo si confío en mí misma, entonces podré hacer tal cosa, ¿vale? Imagínate que tú quieres grabarte y quieres hacer vídeos para lo que sea, pero no te sientes segura o no estás seguro contigo y dices, pues no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estás pensando que sí y solo si estás seguro de algo, vas a hacer otra cosa. Eso podemos decir que es un poco una rigidez de pensamiento. Oye, ¿pero esto es verdad o no es verdad? Sí y solo si te sientes seguro, ¿puedes grabar un vídeo? Significaría que se graba un vídeo, si alguien ha grabado un vídeo, significa que sí o sí está seguro de sí mismo. ¿Esto es verdad? No. A veces podemos hacer las cosas y menos mal a pesar de que no tengamos confianza, a pesar de que tengamos miedo y a pesar de que tenemos miedo al ridículo, tenemos miedo a las críticas, ¿verdad? A veces las peores críticas provienen de nosotros, pero a veces también anticipamos lo que puede pasar. Entonces, si tú crees que necesitas una cosa sí o sí para poder otra, nos puede ayudar a decir, vale, es decir, solo puedo obtener lo que quiero en base a lo primero, ¿eso es verdad? ¿Y qué te ayudaría a decir? ¿Habría otra forma de conseguir lo que quieres? Es decir, ¿cuántas veces dicen, si lo haces, si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo? El miedo
El miedo no impide que podamos hacer cosas. ¿Lo dificulta? Sí. ¿Nos hace creer, es muy desagradable? Correcto, ¿vale? Pero yo ahora mismo estoy haciendo algo y me he podido ayudar diciendo, vale, siempre puede, no siempre, pero puede imponer, porque el siempre, ¿verdad? Puede imponer el exponerse, pero si no lo haces porque tienes miedo y estás intentando prepararte a no tenerlo, igual ahí te estás equivocando y tienes un pensamiento rígido. Nos puede ayudar el decir, ¿lo ves? Entonces, esto que parece inútil a veces, pero no porque lo sea, sino porque nos fijamos en ejemplos muy sencillitos, nos puede llevar a la idea de que esto no nos es útil y tal. Es verdad que a veces, dependiendo de cómo nos digan las cosas, pues es un poco más quebradero de cabeza que ayuda, ¿no? Y yo lo que quiero es que dentro de dar el contenido, que es lo que hay, pero que podamos intentar absorber las herramientas que sí son útiles de todo esto, ¿vale? Entonces, cuando hacemos ciertas afirmaciones, igual nos estamos encajando en un pensamiento que podría abrirse y podrías añadir información que crees que no, ¿vale? Bien, entonces vamos con lo siguiente, que es ponendo ponens. Esto lo vamos a explicar muchísimo más allá en el tema 5, ¿vale? Entonces, el ponendo ponens te dice, fíjate, el modo ponendo ponens. ¿Qué significa ponendo? Significa afirmando, afirmo. P. Mi truco es decir positivo, positivo. Afirmando, afirmo. Y siempre voy a empezar con una condicional. Si P, entonces Q. Y fíjate, si tengo tolendo, tolens. T. ¿Ves las dobles, la doble? Positivo, positivo, T. Pues eso piensa que es negativo. Tacho, tacho, tacho. En los dos casos empezamos con un condicional. En el primero, ¿qué significa? Afirmo el antecedente y con eso tengo el consecuente. Si P, entonces Q, P, Q. ¿Bien? Vale. Afirmando, afirmo. Y aquí, negando, niego. Ojo, ya no voy a negar la P, voy a negar la Q. Negando, voy a quitar esto que no parezca lo que no es. Niego Q y entonces niego P. Esto lo demostraremos porque es así en la siguiente clase, ¿vale? Y en el tema 5, mucho mejor. Si P, entonces Q, afirmo P, afirmo Q. Si P, entonces Q, niego Q y niego P. Poniendo ponens, tolendo, tolens. ¿Vale? Lo vamos a ir viendo más veces. Aquí, si yo tengo que es el tolendo ponens, dices, anda, T, P, ¿qué significa? Tacho, tachando, afirmo. Negando, afirmo. Pero ya no vamos a empezar, como puedes ver ahí, no vamos a empezar con una condicional, ¿vale? Sino que se empieza con un O. Entonces, si es PP, TT, ya es condicional. Y cada uno es diferente, es una O, P y Q. Esto o lo otro. Utilizando la conmutativa, ¿qué puede ser? Puedo decir Q o P, ¿a que sí? Vale, entonces, ¿qué me está diciendo? T, ¿qué quiere decir T? Que niego. Niega una de las dos. ¿Cuál voy a negar? Me da igual, porque puedo decir P o Q, Q o P. ¿Cuál voy a negar? La que te dé la gana. Niego la P. ¿Qué significa entonces? Que afirmo la otra. Q, ¿lo ves? Eso significa. ¿Por qué? Porque si dices, voy a la playa o voy a la montaña. Y te digo, vale, pues a la playa no. Entonces a la montaña. ¿Ves? O es, no, a la montaña no, pues entonces a la playa. ¿Por qué? Porque he dicho que voy a hacer una cosa o la otra. ¿Sí? ¿Vale? Bien. Ahora, tenemos la ley del silogismo. Cada vez que veas silogismo tú tienes que pensar, vale, va a haber un término conector, va a haber un término que se repite. Esto, como digo, se va a entender mucho mejor también en el tema 4, ¿vale? Es que el tema 2... nos lanzan ahí con toda la piscina. Entonces, bueno, esto es una especie de introducción un poquillo que cuando vuelvas a repasar el tema 2 te va a ayudar a repasar los demás también. Entonces, tenemos ahí que dice silogismo hipotético. Hipotético, ¿vale? Silogismo hipotético. Si P, entonces Q. Ahora, si Q, entonces R. Anda, en consecuencia, vemos ahí, en consecuencia que si P, entonces R. ¿Cómo hemos llegado ahí? Gracias al silogismo, es decir, tengo esto se repite y como se repite es lo que me conecta, en este caso, la premisa
1 con la premisa 2. Si P es Q y Q es R, pues P es R. Hemos establecido una hipótesis gracias a que hemos hecho un silogismo. Perfecto. Ahora, nos vamos al silogismo disyuntivo, que es, y dices disyuntivo, disyunción, ¿qué significa? Que tienes P o Q. Empezamos por ahí, ¿vale? Playa o montaña. Y dices, vale, si voy a la playa, entonces voy a tomar el sol. Y si voy a la montaña, entonces me voy de escalada. Por lo tanto, es lo mismo decir playa o montaña que decir que voy a tomar el sol o voy a ir de escalada. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque he dicho, si la P implica R y la Q implica S, pues si va a haber P, entonces R, y si va a haber Q, entonces S. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, un poco ya la cabecilla, ¿verdad? Ya vamos parando, ya vamos acabando. Y ya por último, ¿vale? El silogismo disyuntivo. Silogismo porque de nuevo me valgo en estos conectores. Aquí es este el conector y aquí, bueno, al revés. Este es el conector aquí y este es el conector aquí. ¿Lo ves? Por eso es silogismo. Y es disyunción porque empiezo de una disyunción. Y este es hipotético porque cuando hacemos hipótesis, planteamos hipótesis, en investigación se suelen describir de esa forma. Sueles decir, si no sé qué, en este estudio asumimos que si se ha tomado una dosis de no sé qué, entonces en un estudio tú siempre asumes que si estableces una relación. Si lo primero, entonces otro, ¿vale? Entonces, hipótesis condicional. Disyuntivo, empezamos a la disyunción. Y luego, este último que es proposiciones bicondicionales, pues esto es que pasamos de, tú tienes, si yo tengo y te digo, si solo si P, Q, o sea, si P, Q y Q, P están relacionados, esto es una equivalencia, ¿vale? ¿Puedo decir simplemente que si P, Q, estaría diciendo algo que es falso? No, no estaría diciendo que es algo que es falso. Incompleto, nos da una sensación como de incompleto, pero no es falso. Y puedo decir si Q, P, también, en base a esto, sí, porque uno equivale al otro, decir uno equivale a decir el otro. Entonces sí, decir P implica Q y decir Q implica P. Vale, está bien, eso es lo que significa, que podemos decirlo de esa forma. Y también podemos decir en la parte del final que si tú tienes P entonces Q, Q entonces P, dices, pues anda, si una cosa es otra y otra cosa es una, pues jolín, lo mismo es decir P sí y solo sí Q. Entonces, esto partimos del bicondicional y lo reparto en dos, y esto partimos de dos y lo pongo bicondicional. ¿Vale? Que son las proposiciones bicondicionales. Y luego la 12 me está diciendo que yo puedo introducir una premisa en cualquier momento. Si tú dices, vale, si este domingo llueve, entonces nos quedamos en casa y vemos una película, y ahí puedes incluir, vale, y si vemos una película, o sea, en cualquier momento puedes añadir información, ¿vale? Eso significa la 12. Bueno, pues estas reglas, ¿vale? Que ya haremos ejercicios con esto después de la clase, pero lo importante aquí ahora mismo es que te quede claro que lo que estamos haciendo aquí, te puedes ir a la hoja 1, el esquema, ¿vale? Ya hemos terminado, hacemos un repaso de todo lo que acabamos de ver, que yo sé que son muchas cosas. Aquí lo que tenemos es, en la psicología del pensamiento, vamos a hablar de razonamiento, vamos a hablar de solución de problemas y de toma de decisiones. ¿Qué es razonar? Razonar es sacar información nueva en base a una que ya tengo, ¿vale? Eso es razonar, información nueva en base a una que ya tengo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer deductivamente, es decir, me voy a me voy a basar necesariamente en las premisas y por lo tanto mi conclusión va a ser válida o inválida. No hay otra opción, son conclusiones tautológicas, implican la información que ya tengo. Sin embargo, si yo me apoyo en la información de esas premisas más o menos, podré llegar a conclusiones que sean más o menos fuertes, ¿vale? Y ahí tendré la inducción. Cuando hablamos, por ejemplo, del DSM, en el DSM, pues
si tú sigues las indicaciones, tienes esto, según esto, pues se te cataloga y se te dice, vale, pues se te pone una etiqueta y dices, pues tú tienes trastorno obsesivo compulsivo, es decir, se te pone una etiqueta en base a que has cumplido una serie de criterios. Eso sería un razonamiento deductivo. Y un razonamiento inductivo es si tú tienes terapia o estás en un colegio, porque puedes ser psicólogo educativo, y tú estás viendo que este niño o esta niña tiene este comportamiento, este otro, entonces vas cogiendo información particular de detalles y lo que vas a hacer luego tú es elaborar una hipótesis más general. Pues yo creo que a este niño o a esta niña le está pasando esto. Es posible que esté sucediendo lo otro. ¿Lo ves? La inducción, vamos de los ejemplos empíricos y hacemos una generalización. Entonces estamos constantemente utilizando las dos. Cuando nos centramos únicamente en el deductivo, ¿qué tenemos? Que trabajamos con proposiciones. Las proposiciones son enunciados que tienen valor de verdad, ¿vale? En el libro dicen donde afirmo o niego algo, ¿vale? Pero la parte, esto no lo dicen tampoco, pero una proposición no puede ser una pregunta, no puede ser una exclamación, ¿vale? Tiene que ser algo que yo pueda decir si es válido o no. No puede ser una opinión tampoco, tienen que ser hechos, ¿sí? Bien. Entonces, en base a tenemos esa información que le vamos a poder dar letras y le daremos letras que son letras que representan información que es variable, ¿vale? Que es P, Q, R, S y yo si voy a conectar esa información, eso tengo operadores lógicos, terminales lógicos que me ayudan a poder hacer una información todo lo compleja que yo quiera, a simplificarla, ¿sí? Y de ahí tenemos los diferentes símbolos. Hemos dicho que el que menos fuerza tiene es la negación. Luego tendríamos la conjunción y la disyunción y luego tendríamos la condicional y la bicondicional. La condicional y la bicondicional son los que mandan, los que tienen fuerza y en el caso de que no sean los que mandan, los metemos en la cárcel, ¿vale? Nos mandarán los de fuera, porque si no, van a mandar ellos. Bien, eso espero que haya quedado claro. Y luego estamos viendo las leyes, que es una manera muy rápida y ya ordenada de llegar de una conclusión, pasar a otra. ¿Vale? De una conclusión, de una premisa, pasar a otra y poder pasar a otra y tenemos todo esto así. Yo creo que hemos hecho un montón, ¿vale? Mi consejo ahora es que te relajes un poquito, pero no dejes pasar mucho tiempo y cojas el esquema y lo que acabamos de ver lo repases en voz alta para que lo asientes. Le cuentes a la gente estas cosas, digas, ostras, no me he dado cuenta de que, fíjate, cuando hacemos esto entonces asumimos que no sé qué y es verdad, ¿vale? Y puede ser muy útil, Y si no tienes a nadie que le interese, pues cuéntatelo a ti, pero háblalo. Y así cuando te entren dudas, las vemos, ¿vale? Las dudas es indicativo de que algo se está moviendo y es bueno. Y ya relajas, desconectas, haces los ejercicios y al siguiente. Y nos vemos ahí. Chao.